una entrevista con Alejandro Rodríguez. Él es abogado especialista en temas electorales. ¿Cómo está, señor Rodríguez? Bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días a todos ustedes, gracias por la invitación y a los televidentes del Jurado Nacional de Elecciones. Encantado de compartir con ustedes alguna experiencia en materia electoral. A usted las gracias por acompañarnos. Por favor, vamos a hablar en un primer momento de lo que significaron las elecciones internas en el año 2020. Vamos a revisar lo que pasó anteriormente en el país para entender lo que celebraremos este año en los próximos días. Señor Rodríguez, en un primer momento explíquenos cómo se realiza la reforma política, qué es lo que se busca con ella, qué se consigue. Sí, efectivamente había un esfuerzo grande por hacer reforma política, sobre todo electoral, a partir del año 2019, ¿no? Con la ley 3995, 3996, 3997 y 3998, donde se plasma algunas reformas específicamente, ¿no? En temas de organización, inscripción, y sobre todo el tema de la democracia interna, que era muy interesante la reforma que fue plasmada en esas leyes. Y efectivamente ahí de esa época se viene plasmando algunas normas, justo coincide con las elecciones generales de 2021, donde se convoca elecciones para elegir la presidencia y congresistas, pero dada la naturaleza del COVID, ¿no? En ese momento apareció la coyuntura, el contexto de salud, se plasmó una ley, ¿no? En el sentido de que por la norma sanitaria de salud, la 31038, plasmó unas normas transitorias que hacían inaplicables un poco las elecciones primarias que se había plasmado en las leyes anteriores, donde se elegía en realidad a través de esa modalidad el cargo del presidente, el alcalde, los gobernadores, y las elecciones internas dedicadas específicamente a consejeros y regidores, ¿no? Dada esa norma transitoria por el COVID, se precisó que se vuelva a elegir a nivel de elecciones internas de los partidos bajo esta modalidad. Ahí quiero referir justamente el año 2018, para hacer un parámetro un poco con las elecciones internas, como es ahora, como está plasmada, las funciones de los órganos electorales, ¿no? El año 2018, por ejemplo, el padrón electoral, la organización en sí, las elecciones internas estaba directamente dirigida a los partidos políticos a través de las normas del estatuto y reglamentos electorales internos, ¿no? Sin participación del sistema electoral, en lo absoluto. La participación del sistema electoral era a nivel de asistencia técnica, no tanto de la OMPE y el jurado, tenía una información referencial sobre lo que pasaba ahí, no tenía un poco el ejercicio pleno de la fiscalización como ahora sí lo faculta la ley. Lo que ocurría en esa oportunidad, las elecciones internas de los partidos se realizaban a nivel de ellos, a nivel lo organizaba el órgano central electoral, como se denomina o como se llama en cada partido, a través del estatuto, y elegían sus candidatos y ellos eran comunicados al jurado o inscritos ya para las elecciones directamente de los días previos o meses previos de las elecciones. No había un control de ese tipo a nivel de elecciones internas más que la entrega formal de las candidaturas, ¿no? Esto ya en el año 2018. Para el año 2020, Correcto. ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo participan los órganos del sistema electoral? Sí. El año 2018 justamente de elecciones regionales municipales, tal cual ahora es la que se ha convocado, pero para elecciones generales de 2021 era solamente elegir presidentes y congresistas. Claro. Allí, a pesar que se limita, en realidad se suspende la aplicación a las normas de elecciones primarias, pero sí se lleva a cabo elecciones internas, ya con la participación efectiva de la OMPE como organizador del proceso, plenamente establecido en las normas, el registro, el RENIEC, como elaboración del padrón, previamente aprobado por el jurado, y el jurado ya como un ente fiscalizador en las elecciones internas de los partidos, la primera vez que se hace de esa manera. Ya ha habido capacitaciones reales de la OMPE, organizando también internamente, no solamente asistencia, sino directamente organizando los procesos electorales. En unos días, en un solo día, se realizó las elecciones, tanto a nivel de delegados o a nivel de afiliados, en todo el país del partido, y eso llevó a aparentar un poco más las elecciones, ordenar un poco el proceso, y con el apoyo del Jurado Nacional de Elecciones también, que a través de la área de fiscalización lleva a cabo control y monitoreo del proceso que los partidos habían aprobado, ¿no? Claro. Ahora, si hablamos un poco de lo que va a pasar en este año y hacemos una comparación en el 2020, ¿cuáles son las diferencias? Sí, este proceso también ha sido a través de la ley 31437 y la ley 31357, también ha plasmado una norma transitoria tal igual como fue la vez anterior, suspendiendo algunas las elecciones primarias, abocando a las elecciones internas, y de hecho es algo muy similar, pero ahora el jurado inclusive ha adicionado un sistema que se llama declaraciones internas, donde a través de ese mecanismo se registran las listas y se procesa de una mejor manera
la democracia interna, ¿no? Debemos entender también que la democracia interna tiene bajo parámetros las modalidades tanto de delegados como de afiliados. Para dar referencia, por ejemplo, el año 2022, elecciones municipales regionales, este año va a haber 17 partidos, ¿no? 5 bajo modalidad directa de elecciones de afiliados y 12 de modalidad indirecta, que es decir, a través de delegados, ¿no? El año 2021 hubieron 7 partidos que eligieron bajo la modalidad de afiliados, 15 delegados y 2 bajo la modalidad mixta, ¿no? Entonces, esos parámetros indican que en un solo día se realizan las elecciones a nivel nacional, en un lugar, el local de votación donde asigne la OMPE, organice, y los partidos van a votar en un solo día. El 15 de mayo van a votar en realidad por los afiliados, los que han elegido modalidad de afiliados, y el 22 de mayo van a elegir los que tienen bajo la modalidad de afiliados, ¿no? Doble votación para transparentar las elecciones de manera ordenada y un solo día, un programa plenamente establecido, ¿no? Claro. Señor Rodríguez, ¿por qué considera usted que los partidos políticos prefieren esta modalidad indirecta a través de delegados? Que vemos que en su mayoría lo hacen. Bueno, ahí tiene que haber una mirada específicamente de dos lados, ¿no? Los partidos tienen un proceso de desarrollo particular de manera individual, ¿no? Los procesos internos de desarrollo, de maduración de un partido reporta ese tipo de elección. La modalidad de delegado reporta a veces una forma de organización un poco más poco desarrollada. Los afiliados, los partidos que tienen la modalidad de afiliados tienen la tendencia un poco entre comillas, democratizar un poco más la votación a nivel de los afiliados, ¿no? Ya depende de la estructura partidaria, el partido decide bajo qué modalidad emplear. Eso tiene mucha relación con la forma de cómo se organizan y la forma cómo se toman decisiones dentro del partido, ¿no? Comprender que los partidos tienen la autonomía de organizarse, claro, pero ya la efectividad, la eficiencia lo reportan al momento de las candidaturas, ¿no? Bien, ahora si hablamos respecto a la participación de los afiliados en las elecciones internas del 2020 de más de 1 millón de inscritos en los 23 partidos que se tuvo en contienda presidencial, solo 69,000 militantes acudieron a las urnas. Estamos hablando del 5%. ¿Qué es lo que pasa en los partidos políticos? ¿Por qué sus propios afiliados, sus propios inscritos no acuden a las urnas? Sí, bueno, habrá que tener en el contexto del COVID, también ha habido dificultades para que puedan asistir a muchas personas por el tema del COVID, también se han sentido cero disminuido o con la inseguridad de exponerse a un contagio, pero también está de la mano el tipo de organización del partido a nivel de comunicación, a nivel de relaciones entre afiliados, a nivel de la vida partidaria activa que debería tener un partido. Ahí se evidencia efectivamente la convocatoria que tiene cada partido, la forma como es un partido vivo, natural, de modo permanente, en capacidad de activar, promover y fomentar la participación política de los ciudadanos que son en la modalidad de afiliados, tienden a trasladar a través de intermediario como partido una expectativa política, ¿no? Es interesante ese tema para evaluarlo y entiendo que seguro en aplicación de estas normas y estos hechos que usted menciona, creo que requiere una evaluación tanto del jurado, los órganos electorales, como los propios partidos, para promover la mayor cantidad de participación política dentro de los partidos y que ellos resalte un poco y plasme la idea de que la participación activa es importante para justamente trasladar la voluntad o las posiciones políticas, ¿no?, de todo el país. Y esa sería la tarea que tienen ahora, ¿no? Justo en este tiempo, antes de las internas, las organizaciones políticas, de convocar a sus afiliados para que ellos puedan acudir a las urnas, de informar y que finalmente puedan tener representatividad y participación en estas elecciones internas, no como ocurrió en las elecciones pasadas. Esta vez, en las elecciones internas para las elecciones regionales y municipales 2022, el panorama es mucho más complejo. En ese sentido, ¿usted considera que los órganos del sistema electoral tienen una ardua labor, tienen un desafío aún más grande? Sí, en el proceso de elecciones municipales regionales es un proceso mucho más complejo, mucho más operativo y mucho más grande que un proceso de elecciones generales, ¿no? Por eso requiere el apoyo tanto de los partidos, los medios de comunicación y justamente la activación de los órganos electorales que promuevan, como espacio como este, en difundir la importancia de participar directamente en los asuntos públicos del país a nivel de la formulación de planteamientos de listas de candidatos y que ellos sean plasmadas también en exponer a los ciudadanos, en fin, para elegir en octubre,
los candidatos que tengan la mayor cantidad de preferencias a nivel de la idoneidad o el perfil que requiere el país. Por eso que ya el jurado ha desarrollado un montón de mecanismos de transparencia, de formulación como el voto informado y otros ítems, como también nos desarrolla la OMPE, para que el proceso electoral regional municipal, que es muy amplio, sean la mayor cantidad de asistencia posible para que el puesto pueda ser mucho más democrático y tener la alternativa de un elemento muy importante. Es que el elemento importante de la democracia es el voto, ¿no? Es la única manera directa y precisa de poder plasmar el futuro de un país, expresando la voluntad plenamente de cada uno de los ciudadanos, ¿no? Definitivamente, un proceso democrático. Señor Rodríguez, muchas gracias por acompañarnos aquí en JN Noticias. Ha sido un gusto conversar con usted. Con la gentileza y invitamos a los ciudadanos, a los afiliados, que se informen plenamente de los programas electorales que viene y que participen de modo definitivo, fomentando entre familias, amigos, que es importante que expresen su voluntad, que expresen su forma de pensar de manera política, porque los asuntos del país son importantes y no es cosa menor participar directamente en los destinos de este país. Muy importante la participación de cada uno de los afiliados. Gracias, señor Rodríguez. Nosotros tenemos que hacer una breve pausa hasta hora de la mañana. Volvemos.